Bueno, buenos días. Esta es la clase número 2 virtual grabada para todas las comisiones. Es la primera clase número 2 grabada que tenemos. La afirmación para hoy es, para comenzar esta clase, prospero donde quiera que esté. Mi mundo es abundante. La prosperidad no solo es de dinero, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Puedo tenerlo todo en mi vida. Prospero donde quiera que esté, mi mundo es abundante. Y con esa afirmación vamos a comenzar la clase de hoy. Los temas que vamos a ver hoy son estos: uso correcto del diccionario, qué es leer, cómo leemos, el lector de la lengua extranjera, qué es comprender, niveles de comprensión lectora, nivel literal, lectura entre líneas y lectura más allá de las palabras, estrategias de lectocomprensión y palabras estructurales y conceptuales de nuevo. Bien, vamos a empezar ahora, con el uso correcto del diccionario. Dice, el diccionario es uno de los instrumentos auxiliares de la comunicación para ayudar a precisar el mensaje o a descifrarlo. Mientras yo hago una lectura, siempre me voy a detener, voy a hacer una aclaración, voy a expandir un poquito el contenido de los archivos. Todo esto que estoy leyendo son archivos que tienen ustedes subidos a su plataforma, ¿no? Ustedes los tienen, es el uso correcto del diccionario. Lo tienen ahí en la unidad 0. Debajo siempre acuérdense de la frasecita del recuadro marrón. Bien. El uso correcto corresponde a una habilidad de estudio, o sea, es una estrategia que vamos desarrollando, cómo usar en lengua extranjera un diccionario. El receptor busca los significados que corresponden a una palabra o a la frase en conjunto. Realiza un mecanismo semasiológico, porque consiste en buscar los significados a los que hacen referencia las palabras. ¿Qué es un diccionario? ¿Qué información esperamos encontrar en un diccionario? Encontramos descripción de la distribución de unidades de la lengua en un contexto cultural y lingüístico. Recuerden que en un diccionario monolingüe, los significados que encontramos son más limitados. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos esa cultura, compartimos esos significados. Entonces, es como que para nosotros que somos los hablantes de la lengua madre, encontramos significados limitados y aclaratorios, pero muy específicos. Sin embargo, si nosotros estamos buscando un significado en un diccionario bilingüe, al tener que recurrir a otra lengua, a otra cultura, a otros contextos, a otras costumbres, vamos a encontrar muchas acepciones de una misma palabra en ese diccionario bilingüe. Y es ahí cuando nosotros tenemos que prestar atención al contexto. Por eso decimos que un diccionario bilingüe es muy rico en sus contenidos y en la oferta que tiene de la diversidad de acepciones en una palabra. La lexicografía es el arte de hacer un diccionario, y la lexicología es una ciencia que se ocupa del estudio de las palabras. El listado de las palabras está ordenado alfabéticamente en un diccionario por entradas, generalmente negritas. Las palabras como tales hacen referencia a uno o más significados. El primer significado es el central, o sea, el primario, mientras que aquellos que le siguen son los significados secundarios. Bien, ¿qué tipos hay de diccionarios? Hay diccionarios de palabras, diccionarios de la lengua y diccionarios específicos, como diccionario de cosas, enciclopedias, diccionarios monográficos. Hay diccionarios de palabras o diccionarios de la lengua que pueden ser normativos, que dan solamente la parte gramatical de las reglas. Dan también usos generales del uso, los dialectales, los infantiles, los escolares. Están los diccionarios específicos científicos para cada subcultura en cada campo del conocimiento.
los diccionarios donde abundan datos lingüísticos, antecedentes históricos. Bien, los diccionarios específicos son diccionarios especializados en un campo concreto de la materia, como ya lo hemos aclarado. Y después tenemos algo importante para aclarar aquí, que son los principios básicos de correspondencia semántica. O sea, ¿cuáles son los principios básicos de la correspondencia de significado en las palabras? Ninguna palabra tiene exactamente el mismo significado en dos enunciados distintos. Ninguna palabra tiene el mismo significado en dos enunciados distintos. No hay sinónimo completamente equivalente a otro en ninguna lengua. No existe un sinónimo ni existe un antónimo o un opuesto de una palabra hacia otra en ninguna lengua. Siempre son semejantes. Requisitos de un diccionario en la lengua extranjera. ¿Qué debe tener un diccionario que ustedes ocupen para trabajar en este método de lectocomprensión? Son algo diferentes a aquellos en la lengua materna. Símbolos de pronunciación. Tiene que tener los símbolos de pronunciación, lo que llamamos nosotros fonética. Convención de silabeo, cómo dividir una palabra al final de la línea. Definiciones claras, enriquecidas con ejemplos y sinónimos. La categoría gramatical de las palabras, por ejemplo, el verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, etc. Sinónimos y antónimos. Etimología, o sea, la historia de la palabra, el uso de las palabras, coloquial o formal, formas irregulares o regulares de los verbos. Generalmente vienen con un listado, ya les dije anteriormente, un listado de verbos irregulares traen los diccionarios adentro, ¿no? Entonces, eso es importante. Y después dice expresiones idiomáticas, definiciones y ejemplos claros. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, llueve una barbaridad. En vez de decir ellos, llueve una barbaridad, ellos dicen, it rains cats and dogs. O sea, llueve perros y gatos, traduciríamos nosotros. It rains cats and dogs. Y no es que llueve perros y gatos. Esa es una equivalencia de lo que decimos nosotros, llueve una barbaridad. O llueve a baldazos. Ellos lo dicen, it rains cats and dogs. Entonces, es importante por ahí que los diccionarios tengan una equivalencia de las frases, que ven esa diferencia, ese gap cultural que tenemos hace que lo podamos comprender sin una traducción literal, porque si lo traducimos literalmente no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. También tiene que tener nociones gramaticales, ¿no? En ambas lenguas. Aquí viene lo que llamamos el comparing and contrasting the language. Comparando y contrastando la lengua. Muestran lo que tienen en común y muestran las diferencias en las dos lenguas. La lectura comprensiva implica obtener la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Si abusamos del uso del diccionario, terminamos concentrando la atención en las palabras y no en las ideas, en los conceptos. Entonces, ¿qué hacer? Ya saben ustedes, ya vamos a ver las técnicas de lectocomprensión. No tenemos que detenernos en todas las palabras, solo en aquellas que se repiten. Prestamos atención a las palabras transparentes, que son las idénticas o similares a las nuestras, y seguimos adelante. No nos detenemos en todas las palabras. Con respecto al diccionario, solo voy a dar estas nociones, ya hemos hablado antes, y ustedes en este apunte, el uso correcto del diccionario, siguen adelante y van a encontrar otro apunte también relacionado al diccionario, para que puedan leerlo y puedan hacer ejercicios. No es necesario que hagan todos los ejercicios con respecto al diccionario, algunos realmente son demasiado elementales, no les doy importancia, para mí son irrelevantes. Léanlo sí, porque hay como una comprensión de texto, un tilde de verdadero y falso y nada más, solamente para ver si ustedes han comprendido la idea de todos estos textos. Bien, ahora vamos a pasar a qué es leer. Bien, ¿qué es leer? Este es el apunte, el archivo que tienen ustedes, se llama el archivo de lectocomprensión y adentro dice al lado, les he puesto qué es leer y todos los subtítulos están en los archivos.
Ustedes los van a encontrar y pueden volver a leer estos textos. Yo les voy a leer lo más importante y voy a explayarme un poquito con respecto a cada concepto y a cada parte que leamos. Bien, la lectura es sobre todo un proceso cognitivo, lo que significa que la mente hace la mayor parte del trabajo. Toda la información que envían los ojos y de manera simultánea la relaciona con lo que ya sabe sobre el tema. Así construye un significado del texto. En esta tarea la mente emplea un mínimo de pistas visuales necesarias para convertir el texto impreso en información, de la misma manera que lo hace al identificar los objetos o personas que la rodean. En estas circunstancias solamente necesito ver lo suficiente para saber de qué se trata, sin tener en cuenta detalles que harían la tarea abrumadora. Eso es justamente la clave del método de lectocomprensión. No detenernos en los detalles, ir específicamente a las ideas principales, a las palabras que se repiten que nos dan los temas, prestar atención a los mensajes paralingüísticos, no detenernos en frases enteras que no comprendemos y actuar como unos escáneres que va específicamente a los detalles. Con la lectura, los lectores que conocen bien la lengua extranjera son rápidos para moverse desde las marcas a las palabras y a las frases sucesivamente. El uso eficaz de los ojos al leer no significa ver cierta cantidad de palabras, sino en ver lo que está allí automáticamente, mediante el cual damos sentido o interpretamos cierta información gráfica en función de lo que ya sabemos. Cuando dice en función de lo que ya sabemos, se refiere a nuestros conocimientos previos, porque ahora vamos a ver cuáles son los niveles de lectocomprensión, y uno de los niveles tiene que ver con todos nuestros conocimientos previos que ayudan a comprender sin necesidad de que nos detengamos en todas las palabras y en todos los adornos del contexto. Ahí porque este método es tan hermoso y tan fácil de hacer, el método de lectocomprensión. Las acciones que realizamos al llevar a cabo esta tarea se denominan estrategias y varían según el propósito de una lectura a otra y de un sujeto a otro. Cuando leemos, se establece una relación interactiva entre el lector y el texto. Se manifiesta como un proceso que supone ciertas competencias en el sujeto lector, tanto de orden lingüístico como cultural. Es por eso que decía que nosotros lo que vamos a ir haciendo después de leer esos textos es practicando en más textos cada vez y fortaleciendo esas estrategias. Porque después nos damos cuenta que más allá del idioma, cualquiera que sea el idioma o el lenguaje, la estrategia es lo que nos ayuda a comprender cualquier texto. La lectura es interacción entre el texto y el lector. El significado no está en el texto, sino que lo construye el lector. Los aportes de la psicolingüística intentan explicar qué sucede durante el proceso de lectura, cómo se comportan los lectores, cuáles son las estrategias que aplican, si las hay, para procesar ciertos textos que por su organización textual pueden resultar complejos. Esta ciencia, la psicolingüística, se encargó de describir las operaciones cognitivas que se supone están en la base de la comprensión. El tipo de relaciones que debe establecer el sujeto entre las partes de lo que se lee y entre ellas el reconocimiento del mundo, ese bagaje de conocimiento que trae y que posee para seguir identificando y familiarizándose con ese contexto y comprendiendo cada vez más lo que está leyendo. ¿Cómo leemos? Tenemos tres modelos del proceso de lectura: el interactivo, de arriba hacia abajo, y el interactivo de abajo hacia arriba. El modelo interactivo se relaciona directamente con los dos mencionados, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El primer modelo es un procesamiento de paralelo, es decir, que se produce el procesamiento simultáneo de la información desde distintas fuentes. El modelo de arriba hacia abajo significa aprovechar con inteligencia todas las pistas que proporciona el texto,
como por ejemplo el título, los subtítulos, los gráficos que rodean el texto, elementos paratextuales, la redundancia lingüística que decíamos que es la repetición de las palabras, el rol de los conocimientos previos para activar la habilidad de predecir en base a estos. Ese es el tipo de estrategia que vamos a plantear aquí. El lector en una lengua extranjera, ¿cómo actúa? Dice, la gran diferencia entre el lector de su lengua madre y el de la lengua extranjera radica en que el segundo, el de la lengua extranjera, ya maneja como usuario nativo el léxico y los patrones sintácticos, o sea, cómo se relacionan las palabras y las oraciones, mientras que en la lengua extranjera el lector tropieza con eso. O sea, yo, hablante española, leo un texto en lengua extranjera, tropiezo con eso, con la sintaxis, cómo se relacionan las palabras, cómo funciona, cómo esta palabra está dentro de esta oración y cómo esta oración se inserta en este párrafo. Y el léxico, ¿qué quiere decir esto? Ya que los textos que lee están destinados a lectores de lengua extranjera como su lengua madre. Se produce una brecha entre lo que sabe sobre el contenido y sobre la lengua. Esta brecha en la comprensión varía entre un lector y otro y también entre un texto y otro. Hay un umbral lingüístico que el lector debe cruzar antes de que pueda transferir las habilidades que posee en la lengua madre. Es decir, poseer conocimientos básicos de la lengua extranjera. Dice Esqui que en general se pueden identificar 3 clases de problemas. Aquí me detengo. Para que nosotros podamos comprender una lengua extranjera, tenemos que tener un conocimiento previo y bien de nuestra lengua madre. ¿Sabían ustedes que la gramática es universal en todos los países que escribimos, de derechas a izquierdas, por lo menos en casi todos los países del oeste y algunos del este? Entonces, teniendo un conocimiento de nuestra lengua madre, nos sirve de modelo para poder mirar y usar como un espejo a las lenguas extranjeras, para poder hacer esa comparación y ese contraste, y para poder apoyarnos en conceptos, poder apoyarnos en sintaxis, ¿no es cierto?, de conocimientos y en algunos comprensiones dentro de los distintos niveles lingüísticos y léxicos. Dice Esqui, observa que en general se pueden identificar 3 clases de problemas. A nivel puramente léxico, la identificación de la palabra aislada con un único significado. Esto produce malos entendidos cuando la encuentra en otro contexto. Desvía al lector de la función que cumple la palabra en el enunciado. ¿Qué quiere decir Esqui? Que nosotros, los lectores de la lengua extranjera, cometemos 3 errores. No es que exista 3 problemas. Vamos a sacar la palabra problema, porque si no se produce un bloqueo. Nosotros cometemos 3 errores, creamos situaciones que no tenemos que crearla. La primera, detenernos en cada una de las palabras no es recomendable. Ya hemos hablado y vamos a ver cuáles son las estrategias. Solamente vamos a identificar las palabras que se repiten más de 2 veces en el texto y las palabras que son transparentes o similares a las nuestras. Esas son las que nos está dando el mensaje, el tópico. No cometamos entonces esa situación, no creemos una situación difícil deteniéndonos en cada una. Segundo, que cuando vemos una frase, dice Esqui, cuando vemos una frase completa que no entendemos, queremos traducirla completamente para luego seguir leyendo. Error, no hagamos eso, no volvamos a crear otra dificultad, no es necesario. Si no comprendemos toda una frase, seguimos leyendo el texto, no nos detenemos. Y tercero, la tercera dificultad que nos creamos es no creer en nosotros mismos. La memoria emocional, la percepción es muy importante y es lo que aquí entra en juego en el método de lectocomprensión. No es necesario que yo traduzca literalmente, este no es el método de traducción. Entonces, cuando leo algo y inmediatamente viene a mi mente una imagen, un símbolo
que se transforma en un significante para mí, seguramente lo primero que vino a mi mente, ese es el mensaje, ese es el tema. No tengo que dudar de lo que estoy pensando, porque en cuanto empiezo a dudar y no creo en mí, ahí se producen los conflictos y cambio el mensaje y seguramente no va a ser el tema y no va a ser el mensaje que tiene el texto. Entonces, las 3 situaciones para tener en cuenta: no detenernos en cada una de las palabras, no traducir una frase entera si no la comprendo, seguir leyendo adelante y creer en nosotros mismos, creer en lo que pensamos que es el tema. Seguramente así nos va a ir mejor. Sigo leyendo. A ver, ¿cómo seguía esto? El nivel puramente léxico, bien, cumple la palabra del enunciado. Hay un nivel léxico sintáctico que es el problema de las frases nominales, que acabo de decirles cuál es. Bueno, y los patrones retóricos. ¿Qué es comprender ahora? Comprender un texto escrito significa poder extraer la información necesaria con la mayor eficacia o eficiencia. Aplicamos diversas estrategias de lectura. Cuando, por ejemplo, miramos un transparente para descubrir si hay un departamento para alquilar, o cuando leemos con atención un artículo tomado de una revista especializada, o por ejemplo cuando estamos en un aeropuerto y buscamos en qué gate, en qué puerta sale mi vuelo, a qué hora arriba, a qué hora sale, ¿no es cierto? Si hay alguna demora. Esas son estrategias específicas, vamos directamente a un dato específico. Ubicar el aviso buscado, comprender la información contenida en el artículo demuestra que el propósito de la lectura se cumplió. O sea, en el método de lectocomprensión no tengo que comprender todo. Si yo he podido resolver la situación identificando ese dato que estoy buscando, he logrado mi objetivo. En el primer caso, el lector competente rechaza rápidamente todo aquello que considera irrelevante hasta encontrar lo que busca. Es cuando buscamos un dato específico. Todo aquello que es irrelevante a un lado, solo vamos al dato. En el segundo caso, cuando busca la información de un contenido en un texto, no es suficiente comprender la esencia del texto, sino que hace falta una lectura un poco más detenida, porque ya estoy buscando un tema, no un dato. Entonces, la comprensión, para comprender un texto como expresión de una visión particular o fragmento del mundo, no basta con aplicar las competencias lingüísticas solamente. Al encontrar una palabra desconocida, hay que leer hasta el final de la frase. Siempre les digo, lean desde que comienza la oración hasta el punto, hasta ahí tienen que leer. Esto permite decidir si la palabra tiene un significado importante o no para la comprensión lectora. Para darle sentido se debe reconocer la realidad a la cual el texto se refiere, recurriendo por ello a los esquemas mentales previos, a aquella parte de nuestro conocimiento almacenada en nuestra memoria que nos dice la relación con el mundo, la cultura y el tema tratado en el texto. Lo que hablábamos, nuestros conocimientos previos. La lectura es una operación lingüística compleja y es una actividad esencial del ser humano para comprender el mundo que los rodea. La comprensión siempre está controlada por sus intereses, por lo que se llama la masa crítica de información sobre un tema. Es muy difícil que se comprenda un texto sobre cuyo tema no se sabe nada por más que se conozca la lengua. Bien, ¿qué quiere decir? Que si estamos leyendo un tema que no tenemos un conocimiento previo sobre ese tema, no vamos a encontrar nada familiarizado, nada de lo que se llama el meaningful learning, el conocimiento significativo. No hay nada en nuestra área cognitiva que pueda engancharse ahí a los conocimientos previos y que pueda sumarse y expandir más ese significado y ese significante en nosotros.
Entonces, eso es más difícil. Pero si leemos un texto que tiene que ver con nuestro trabajo, con lo que estamos en contacto y en relación diariamente, con lo que es familiar para nosotros, es mucho más fácil poder comprender el tema también y, por supuesto, resolver los datos específicos. Todo enunciado siempre está orientado hacia un interlocutor o destinatario. Este, por su parte, al percibir y comprender los enunciados que el locutor emite, adopta una postura activa de respuesta. Si está o no de acuerdo, ahí viene el otro nivel. También estoy leyendo un texto. Después de comprender lo que dice el texto, yo transformo ese texto ya, porque ya lo estoy digiriendo, ya el texto está en mi aparato cognitivo y empiezo a pensar, ¿estoy o no estoy de acuerdo con lo que dice el texto? Comprender es comprender en relación con otros textos anteriores y posibles. Es reconocer el papel activo del otro en el enunciado. La comprensión también es dialógica. Cuando leemos se establece un diálogo silencioso con el autor. De ahí que el escritor escribe algo, nosotros lo leemos y después estamos hablando nosotros mismos, pero se produce esa relación dialógica. ¿No es cierto que es invisible con el escritor, pero estamos dialogando? A ver, pienso, si estoy de acuerdo o no. ¿En qué habrá pensado este escritor? ¿Cuáles habrán sido sus fundamentos para esto? Yo en su lugar, ¿qué haría? ¿No es cierto? Nos empezamos a hacer muchos interrogantes. La lectura como proceso y como producto. El proceso es la lectura propiamente dicha, la interacción entre el lector y el texto. Durante pueden pasar muchas cosas, o sea, mientras sucede el proceso de la lectura pueden pasar muchas cosas. El lector fija la vista en lo que está impreso, descifra ciertas palabras, decide sobre el significado y, como se relacionan unas con otras, también puede estar pensando en lo que lee, lo que significa para él, cómo se relaciona con otras cosas que leyó y con lo que sabe, con lo que espera encontrar más adelante en el texto. Entender el proceso de la lectura es importante para una comprensión sobre la naturaleza de la lectura. El proceso es silencioso, íntimo y privado. La lectura es un proceso cognitivo activo que implica anticipar, predecir, verificar y formularse preguntas. El que conoce bien la lengua va rápidamente, ¿no es cierto? El que no va de a poco construyendo. Mientras en el proceso va leyendo, va construyendo esos conocimientos y la comprensión y va construyendo también juntamente con sus conocimientos previos. Una vez que se logra el automatismo, o sea, cuando vamos leyendo más y más textos en la lengua extranjera y vamos practicando más la estrategia de lectocomprensión, vamos familiarizándonos más con la parte léxica también y también con los contenidos, ¿no es cierto? Se logra un automatismo, se gana gran parte de lo que se llama leer con fluidez. Teniendo en cuenta que cualquier texto que tomemos tiene sentido, el conocimiento de la lengua escrita es la clave para la identificación de las formas básicas y de los significados de la lengua en el texto. Esto, combinado con nuestros conocimientos del mundo y el tema del discurso, nos crea expectativas sobre la lengua y el contenido del texto. En el nivel más elemental de identificación, esperamos que después de un artículo siga un sustantivo, luego que el verbo le siga el sujeto de la oración, que los párrafos son divisiones del discurso y que las conclusiones cierran en un todo que se llama texto. Cuanto más rápido podamos hacer predicciones, menos dependientes seremos del texto. Todo texto tiene un alto grado de redundancia, que está constituida por las marcas formales que aparecen en el texto. Por ejemplo, la repetición de palabras y la idea principal. Generalmente, en inglés,
Las ideas principales son las primeras oraciones de un párrafo. Y luego vienen las ideas secundarias en el mismo párrafo que sostienen, justifican esas ideas, esa idea principal de la que está hablando el párrafo. Una vez que se adquieren buenas habilidades de reconocimiento, se necesita menos información visual para procesar e identificar formas lingüísticas. Si se confirman las predicciones, lo que creemos, continuamos leyendo y comprendiendo. El proceso comprende dos subhabilidades. La identificación, que es poder determinar rápidamente de qué se trata el texto. Para esto hacen falta buenas habilidades de decodificación que dependen del conocimiento de la lengua escrita. Y segundo está la interpretación. Para comprender lo que leyó, debe relacionarlo con lo que ya conoce sobre el tema y con su estructura cognitiva, que no funciona igual en todos los individuos. En este nivel el lector negocia el significado con el texto, que actúa como vocero del autor. Los textos no contienen un significado que espera ser descubierto por el lector competente. El significado se crea en la interacción entre el lector y el texto. El texto tiene un significado potencial que se utiliza en el producto de la comprensión solamente cuando el lector lee. Esto es lo que yo les decía, lo maravilloso del método de lectocomprensión, que no es el método de traducción. El método de lectocomprensión es eso, es esa atmósfera mágica que nos regala el escritor, nos regala su texto, nos regala una parte de él, de sus experiencias de vida, de sus conocimientos académicos, de sus conocimientos previos, lo vuelca en ese papel dividido en un solo párrafo, en 3, en 4, en una oración. Y la comprensión es eso, poder identificar el tema solamente y poder comprender más allá de las palabras cuál es el mensaje. Que después lo transformo, porque ese texto, desde el momento que lo estoy leyendo y lo estoy digiriendo, lo estoy pensando, lo estoy sintiendo y estoy percibiendo lo que está más allá de las palabras, se transforma. Ya no es más el texto que me dio ese autor a mí. Después se transforma. Después ya se transforma cuando llego al tercer nivel, que es el nivel de la parte crítica. Ese texto se transforma ya en algo mío, porque vuelco mi opinión. Digo qué me ha parecido el texto. Estoy a favor, en contra, una idea balanceada, una palabra diferente. El texto ha sido transformado. Ya forma parte de mí, ya tiene mi subjetividad ahí adentro. Y eso es lo maravilloso del método de lectocomprensión. Eso que está ahí, implícito en el aire, y que lo tenemos que saber ver, y no importa el lenguaje, no importa el idioma, es la estrategia y la percepción del lenguaje. Los textos no contienen un significado que espera ser descubierto por el lector competente. El significado se crea en la interacción entre el lector y el texto. El texto tiene un significado potencial, que es el que descubrimos, que se actualiza en el producto de la comprensión, solamente cuando el lector lee. El producto puede variar, porque los conocimientos y la experiencia de los lectores varían, y esto influye en la actualización de ese significado potencial. Es maravilloso, es mágico, es lo que les decía. Ahora vamos a los niveles de comprensión. Ya en los niveles de comprensión. Es común distinguir en un texto 3 niveles de comprensión. Primero está la lectura literal. Sería el significado literal del texto. Luego está la lectura entre líneas, los significados inferidos, lo que adivinamos, lo que creemos. Y luego está la lectura más allá de las palabras. Es la evaluación crítica del texto. Ya vemos lo que acabamos de hablar antes, de una manera más linda, más adornada. Es esto específicamente lo que estamos diciendo ahora. La lectura literal es superficial y profunda. Es la decodificación y comprensión del texto.
En este nivel, en el nivel de la lectura literal, se realiza la comprensión del vocabulario. O sea, en el primer nivel del texto, en el literal, tenemos que realizar la comprensión del vocabulario, la distinción entre ideas principales y secundarias y la determinación del tema. Que recuerden que la determinación del tema no solo me lo da la idea principal, sino también las palabras que se repiten a través del texto. Luego viene la lectura inferencial. Implica la búsqueda de relaciones con lecturas y conocimientos previos. Se establecen similitudes y referencias y se elaboran conclusiones. Ya hemos hablado de eso, los conocimientos previos con el contexto que estoy leyendo. Y tercero, la lectura crítica consiste en la emisión de opiniones y juicios acerca de lo leído. Se fundamentan las objeciones o adhesiones. Es lo mismo que acabamos de decir hace un momento. La inferencia. El contexto es el marco para inferir. Esto es muy importante. El contexto es el marco para inferir el significado de un término. Puede que no sea muy preciso, pero sí suficiente para comprender el párrafo o el enunciado. Además, da confianza al contexto. La dependencia del diccionario produce pérdida de tiempo e interrumpe el flujo de las ideas. El estudiante debe aprender una variedad de estrategias para inferir el significado dentro del contexto. Reconocer la redundancia lingüística, hemos dicho la repetición de palabras, y contextual, sirve para localizar y relacionar una serie de ideas. La redundancia entendida como las pistas que contiene el texto para guiar al lector. Distinguir la idea principal, que ya lo hemos dicho, esta generalmente aparece como una generalización al comienzo del párrafo de los textos en inglés. La habilidad para hacer inferencias debe entenderse como aquella que nos permite responder preguntas cuyas respuestas no están directamente explicadas ni escritas explícitamente en el texto. Y esto es lo maravilloso de esto. O sea, por eso tenemos que creer en nosotros mismos, no solo en nuestros conocimientos previos, no solo en los conocimientos académicos, porque si nos detenemos en los conocimientos académicos, nos encerramos en el diccionario. Tenemos que creer en nuestra memoria emocional y en nuestra percepción, en nuestra memoria emocional, en las experiencias de vida y en la percepción que tenemos, que nos desarrolla más la inteligencia y que nos lleva más acertadamente hacia el mensaje y el tema del texto. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con el próximo tema.